todos habéis observado que ahora, por ejemplo, todos los prados que nos rodean en Oviedo, en Gijón, son todos prados de dientes, apenas se siega. Ya, ahí realmente lo que hay es todo ganado todo el año pastando. Todas esas praderas eran praderas muy distintas, las del mundo colino y montano y las de aquí. Las de la costa se segaban 2, 3 y 4 veces al año y tienen una composición florística muy diferente, pero también muy variada. Y estas de montaña son praderas que se segaban solo una vez al año y luego se pastoreaban un poco en otoño. Son praderas súper ricas, son de los ecosistemas con más especies. Un inventario de una pradera de estas en el mes de julio, que está todo en floración, puede darte hasta 60, 70 especies, es una barbaridad, ¿eh? Hay pocos bosques en la Cantábrica que den 70 especies. Y esto es un mundo que se nos está yendo por cambio de manejo. Praderas de este tipo quedan, estas son todavía bonitas, en Bavia hay ejemplos maravillosos. En Picos de Europa, en el Parque Nacional, por ejemplo, aprovechando que había cartografía antigua y cartografía reciente, en un proyecto que trabajamos hace pocos años, precisamente para las praderas, pudimos constatar numéricamente que prácticamente el 90% de las praderas de siega han desaparecido ya. Y es un proceso imparable, porque realmente aquí todavía se siega, pero acabarán siendo adientes, bueno, lo que dice Vite, además, los muros están cayendo, no se preocupan obviamente de mantenerlos, con lo cual es que dentro de nada ya el ganado entrará directamente en las praderas. Aquí todavía hay un manejo que es el último, entonces bueno, valorar esas praderas floridas es importante por la diversidad que tienen y luego, como pasa siempre en nuestro mundo, las cosas que desaparecen luego las queremos volver a tener y ahí tenemos el ejemplo de Fernando, que me estaba hablando con él, que realmente ahora en muchas jardinerías se está intentando recuperar las praderas floridas como un elemento bonito en los jardines, porque es que algo que antes teníamos abriendo la ventana de casa ya no lo hay. Y entonces, bueno, yo creo que es un proceso imparable y que no tiene solución. ¿Pero cuál es la causa de ese cambio de especie? El cambio de manejo. El cambio de manejo, pues que ahora es más cómodo manejar primero el cambio el cambio de ganado. El ganado ahora, en vez del ganado de leche, es mucho menor en el Cantábrico, que está todo estabulado permanentemente en cuadras en donde nunca sale. Y entonces el ganado de carne, que antes estaba solo en la montaña, ahora está en la costa. Toda la astronada de los valles está toda pastando a los alrededores de Oviedo, de Gijón. Menos aquellas. Entonces, a ver, no hay mal que por ahí no venga. Quiero decir, ese cambio de manejo sí va a hacer desaparecer los prados de siega floridos, pero también es verdad que está quitando mucha presión ganadera en las montañas y los bosques se están recuperando. O sea, y la presión ganadera que antes teníamos solo en las montañas, donde estaba la ganadería extensiva, ahora la tenemos en la costa, en los prados. Entonces, bueno, son cambios inevitables por la manera de trabajar, porque es mucho más mecanizable la costa, el ganado da mucho menos trabajo mantener vacas de carne, y en la Europa en la que estamos toda conectada, competir con la leche, con las praderas mecanizables de Francia o de Holanda es imposible. Entonces realmente la ganadería de leche en Asturias tiene poco futuro, en Galicia. Quedan solo las situaciones que realmente en la raza de Luarca, que se puede cultivar vallico, o sea, mecanizable, fácil de exportar, en esos sitios, o sea, quedan sitios muy concretos, pero realmente se ha extendido la ganadería de carne. Y aquí el abandono, ¿por qué cambia? Pues porque ya no hay gente joven que quiera dedicarse al ganado, supongo. Entonces se van jubilando la gente que segaba, y cuando se jubile ya no hay un joven que vaya a segar el prado. Entonces, para que no se llene de monte, lo que harán es meter las vacas aquí directamente. O sea, yo no creo que esto tenga más de 10 años de vida. En 10 años aquí estarán aquí las vacas pastando seguro, vamos. Porque cada paisano que se muere no hay recambio, no hay alguien que se ponga a segar. Entonces, bueno, lo que podemos hacer es documentarlo y nada más. Ahí tenéis una orquídea preciosa, el Himantoglossum hircinum. Un olor delicado. Sí, un olor muy delicado, o sea que tumba.
esa planta son los rinanos. Es una planta, podemos hablar de ella, que estamos hablando de Eso iba a decir, que hable Fernando. Una característica muy importante esa planta, que es semiparásita. Es un género que es parásita de la hierba y entonces lo que hace es disminuir la altura y la fuerza de la hierba. Entonces donde hay rinanthus hay más abundancia de todo, porque la hierba es muy competitiva, entonces bueno, es una planta anual que está florecida ahora, dentro de un mes dará la semilla y que se mantiene gracias al manejo, tal como decía Álvaro antes. En los prados de siega se siega más tarde y entonces se mantienen los pollitos y en los de dientes desaparecen porque se los comen, no llegan a fructificar. Nuestro origen en la formación estaba asociado a tener tiempos de estancia en la naturaleza. Y eso es la clave que se está desde hace mucho tiempo perdiendo. Es un reto en la educación. Bueno, vamos al grano. Introdujiste cosas, hablaste de la especial singularidad de la biodiversidad, la riqueza, y por ejemplo en los muros. Álvaro ya empezó a preguntar por qué es. Álvaro no solo habló de dentro de 20 años, sino habló de 20.000 años. Y yo soy de los que tiene que hablar de otras historias. Otras historias que creo que son las que justifican o dan algunas de las posibles causas de los porqués de todo esto. ¿Por qué es lo que pasa aquí para que se den todas estas condiciones? Y lo que pasa aquí es sumamente extraordinario a nivel geológico. Como anécdota, solo es una anécdota, deciros que hemos pasado por el puerto. Y el puerto no es otra cosa, y donde hay antes además esas turberas y todo eso, es una gran falla. Es una falla que no se ve. Y no podía ser otra cosa. El sitio mejor para pasar tiene una justificación tectónica. Y ese es su porqué, y esa es su singularidad. Y ahora voy a los orígenes de esto. Yo cuando empecé a conocer esto, era estudiante en la facultad, que nos traían de campamento aquí a la Babia, también hablabas tú de la riqueza de la Babia. Es un sitio donde aprender el oficio de geólogo. Es un sitio donde las piedras se dejan ver un poco mejor. Y el oficio de geólogo, que es un oficio moderno, nosotros sabemos que hubo un tal Schulz aquí, que primero hizo un mapa topográfico y sobre él iba coloreando los tipos de rocas, para que a partir de ahí poder interpretar y dar explicación y contar la historia. Esto es lo único que tenemos que hacer en el origen los geólogos, como conocimiento. Recorrer los sitios y donde veamos algo claro, marcarlo en el mapa con sus datos y su correspondiente memoria. Y aquí se ven muchísimas cosas y el mapa que se ve en todas estas zonas, si coges un mapa que fuese de escala 1,25.000 y que el centro del mapa fuese esto, veríamos una cantidad de colores y estructuras que no lo hay en todos los sitios, porque aquí al lado tenemos una zona que es precámbrica, con unos materiales que no lo hay para allá en ningún lado, con un relieve, con una uniformidad completamente distinta. Estamos con unos materiales que aquí se pliegan, se repliegan, se rompen y que tienen unas estructuras relativamente complejas, que dan lugar a una unidad que se llamaba antes la rodilla astúrica, un arco muy antiguo. Y es que las rocas de aquí han tenido una historia muy antigua, se remontan a más de 500 millones de años y tienen toda la serie del Paleozoico, no toda, hasta el final del Carbonífero, hasta aproximadamente casi 250 millones de años, esa la tenemos toda. Pero esa serie que tenemos aquí, que la tenemos completa, no la hay en otros sitios. Después pasaron más cosas, pero aquí se arrasó completamente esto después de que se plegase y replegase para dar las estructuras que hay ahora. Aquí tenemos capas verticales, capas inclinadas 45 grados exactamente, estas de
la formación Moniello, Santa Lucía que vemos aquí. Hay muchos sitios que tienen una estratigrafía tremenda, pero es todo horizontal y eso da una uniformidad. Eso es lo que no tenemos aquí. Además de eso, como está plegado, replegado, roto y demás, da lugar a que la orientación, solana, umbría, la circulación por encima, etcétera, todas las condiciones sean muy variadas. Da lugar a un mosaico tremendo. Da lugar a una formación de suelos completamente tremendos. Y todo esto se ve muy bien. Después de todas las estructuras, se desmontó todo, y esto hace unos entre 50 hasta 30 millones de años aproximadamente. Esto despegó, se levantó con una alpina, que es lo que hace que veamos esto ahora, porque no se vería de esta manera, despegó y con una orientación este-oeste, que es la que vemos aquí fundamentalmente. Y a partir de ahí empezó a desdibujarse un poco todo, pero el último gran evento morfológico aquí es el tema del episodio glaciar del Cuaternario. Y antes de que nos vayamos más en el valle, se ve muy bien ese abierto valle glaciar enorme. Esto os lo tenéis que imaginar completamente lleno de hielo. Cuando digo completamente, quiero decir que aquel pico de arriba es parte de esa ladera en U. No llegamos a la hombrera, ¿me entendéis lo que os quiero decir? De lo excavado por el valle glaciar. La masa de hielos en algunos momentos fue tremendo. Aquí en esta zona solo quedaba emergida ahí esa zona de la Penouta, y algunos valles ya lo que hacían era derivar a otras zonas. En episodios en los que ya fue retrocediendo ese clima frío, los glaciares encajaron un poco más. Y vemos ahí en ese valle que el sobreexcavamiento allí, ya se ve la hombrera del valle, en esas calizas que se ven allí, se ve otra U encajada de la U mayor, más amplia. No sé si la veis, ¿no? Se ve bien, ¿no? Vale. El fondo del glaciar, cuando ya retrocede, va quedando más atrás, va dejando materiales sin clasificar, muy variados, con poco transporte, mezcla de material con transporte fluvial, pero también transporte en masa. Hay algunos bloques erráticos por ahí, pero eso también nos lo dice la morfología de los bloques que vemos en las Murias. Los hay que tienen redondeamiento y los hay que tienen que no. Y hay no clasificación de ningún tipo. Y claro, los glaciares transportan desde lejos y van cogiendo todo. Lo que son cuarcitas, lo que son calizas y dolomías. Dolomías, la caliza normalmente, y puede tener varios colores, pero la caliza Moniello, Santa Lucía, es esta de colores grises claros. Son aulagares o pastos. Eso es también, paisajísticamente, es también no solo el color, es también la vegetación. O sea, todos esos matorrales bajitos, oscuros, esos hombrezales, ya nos están indicando que el pico de atrás, negro, pues es lo que comenta la cuarcita. Aquellas calizas que ahora están floridas, todas con aulagares y con pasto, la caliza da mucho más pasto en la alta montaña, las cumbres calcáreas muchas veces son pastizales, no son brezales. Y más roca desnuda por la... Y roca más desnuda. Entonces también es un elemento que ayuda mucho a distinguir las cumbres si son calizas o son cuarcitas. Y ahora el factor geológico más importante aquí está asociado a las laderas, a la dinámica de laderas, tanto a nivel de movimientos en masa, de bloques grandes, que hay algunos casos, aquí no vemos ninguno, pero a nivel de canchales o pedreros, veis ahí esa ladera que mira hacia el norte, muy claramente, ¿no? Pues es muy característico en lo que son depósitos ya de Cuaternario. Las calizas, que son una esponja, que lo que hacen es secar absolutamente el terreno, ya lo devolverán el agua más abajo, pues sabéis que lo que hacen es hacer circular el agua de forma subterránea. Eso es otra riqueza que van a tener
las especies, las distintas especies en otras zonas más bajas. Y por último, que no es el caso más abundante aquí, conglomerados. En algunos sitios son esas pudingas de conglomerados, de cantos cuarzosos, cuarcíticos, muy bien cementados, con arenisca, con arena. Esos también van a generar grandes relieves. Lo que quiero decir que al margen de la orientación dan también unas condiciones ambientales de pendiente y demás muy características, de ahí sus suelos y demás. Es que gracias que nos explicaste lo que era un puerto, porque hace 2 años llegó una pareja a la pensión de un amigo que ahí en La Pola, y llegó el paisano, tal, cóbreme 3 noches porque nos reservó mi hija y tal, para que viniéramos aquí, no sé qué más y tal. Bueno, suben a la habitación, marchan y vuelven. Oiga, ¿el puerto? El puerto ahí, a 15 kilómetros para arriba, pero aquí no hay un puerto con barcos y tal. Y dijo, no, pues si nos devuelve el dinero, tomen el dinero. Hay gente que tiene turismo rural en Belmonte y cuando está tiempo malo, para quitar el puerto, los mandaba al Cutillero. Bien. Pero por ejemplo, en conglomerados está lleno de brezos y lleno de plantas silícolas, y cuando está en la caliza pues está lleno de cortejo, pero ambos son minerales. Y eran las formaciones naturales de alta montaña. De esto está recuperando bastante ahora, pero está bastante destrozado esta serie de vegetación porque los fuegos la han eliminado. Son plantas muy longevas, pueden vivir 200, 300, 400 años, acaban teniendo unos tallos todos, y el fuego los afecta mucho, claro, un incendio los quema y se ha ido al traste pues un montón de décadas de crecimiento de los enebros. De todas formas, también una vez más se está recuperando en la alta montaña, porque como la ganadería ha bajado bastante, empiezas a ver más enebral. Hay zonas de muchísimo enebral todavía. Y en picos de Europa, por ejemplo, ha desaparecido mucho más, pero la ganadería es mucho más intensa. Es raro verlos, hay que subirse muy arriba. Y la verdad es que es de las formaciones que requerirían un poco más de atención para recuperarlas. Lugares en el mundo cercanos donde se pueden ver enebrales de otro tipo, pero muy parecidos, magníficamente bien, son en las cumbres de las Azores. En las cumbres de las Azores todavía hay islas con enebrales impenetrables. Esto, cuando está bien formado, no hay quien camine entre ellos, porque es un arbusto de 2 o 3 metros que realmente es difícil caminar entre los enebros. Entonces ahí es donde se hace una idea de cómo pudieran haber sido los enebrales cantábricos antes de la expansión de la ganadería. Y bueno, cada vez los veremos más, porque los ves. En la caliza está asociado a la uva de oso, Artostaphyllus Uva ursa, ursa, la galluva. la galluva, y en la zona de los lagos de Saliencia y tal, entra también, por las morteras, entra también otro primo, que es el Juniperus sabina, que es también rastrero, como este. Y esa es la diferencia entre la sílice y la caliza. Ahí sí, porque el sabina es calcícola y es más mediterráneo. El Juniperus sabina realmente es una planta que su óptimo está en todas las parameras y Sí, no, y que está ahí en los sabinares de Turífera, de ahí, de Sena de Luna. De Sena de Luna, efectivamente. Es una planta ya ambas indican condiciones ya de alta montaña muy duras. Y los sabinares además tienen sabinas también, hay plantas relictas también incluso en picos de Europa, las gargantas, en algunos sitios. Ya realmente es una planta de óptimo mediterráneo, que aquí en Somiedo, en las zonas estas
como Es se llama. cumbre, sí, Sí, es donde tiene mucha abundancia, por el sol. por el sol, porque es mucho más soleado y es más calcícola. Este es indiferente. Hay una guía. Ah, vale. No, foto. No, eso está todavía hasta hace... Vaya paisaje espectacular que tenemos. Anda que no está guapo. Arrímame a la puerta. Tenía candado. Hicieron fotos y tal, bueno, sin más historias. Y no sé por qué me digo que a la hora de marchar volví a tentar la puerta. Y veo que una de las argollas está abierta. El color de la corteza, la florida tiende a ser un tono así como rojizo, castaño. Está bastante... Y aquí tenéis una de las plantas más curiosas y bonitas que tenemos en Asturias, el Erinus alpinus, que cuando llegó Didier de Maisonneuve a Oviedo lo descubrió, a pesar de su nombre de alpinus, en los muros de la Plaza del Fontán.